Este es otro ejemplo de aplicación para datos no agrupados. Leamos el enunciado. Después de leer el enunciado y comprender lo que nos piden, procedemos a resolverlo. Como son 30 datos, realizamos una distribución de frecuencia para datos no agrupados. Ordenamos los datos de mayor a menor y observamos la frecuencia con que se repiten los datos. Observemos la siguiente tabla. Se sugiere escribir los datos de menor al mayor en una tabla como la que observamos. Ir poniendo un cruce sobre el primer número de los datos y escribir una raya sobre él. Observemos que primero encontramos el 5, lo tachamos y escribimos una raya en la tabla donde se encuentra ese número 5. Después encontramos el 3, hacemos lo mismo hasta terminar con cada uno de los datos. Cuando tengamos 4 rayas de un número y aparece otro dato igual, cruzamos las 4 rayas. Esto nos indica que son 5 datos de ese tipo. Continuamos hasta haber trazado todos los datos. Después contabilizamos y pasamos a elaborar la tabla de frecuencia. Para elaborar la tabla de frecuencia ponemos el valor de la variable que será el número de personas que viven en una casa-habitación. La frecuencia absoluta son las veces que se repite ese valor. Como observamos en la tabla anterior, el 2 solo se repite una vez, así como el 3 y el 4. El 5 se repite 3 veces, el 6 2 veces, el 7 5 veces, el 8 7 veces, el 9 5 veces, el 10 2 veces y el 11 3 veces. Estos son los valores que colocaremos en la tabla de frecuencias en la columna de frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia relativa es la que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Si nombramos en nuestra tabla a la primera columna con letras, entonces para la frecuencia relativa de A, B y C sería dividir 1 entre 30. El resultado es igual a 0.0333. Seguimos para cada uno de los datos. Así terminamos con la frecuencia relativa
del renglón J igual a 3 entre 30 igual a 0.1. Las frecuencias relativas obtenidas las colocamos en la tabla en la columna de frecuencia relativa. Ahora calculamos las frecuencias acumuladas. Primero calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Para el renglón A es la misma, 1. Para el renglón B es 1 de B más 1 de A igual 2. Para el renglón C es 1 de C más 2 de B igual a 3. Así nos vamos sucesivamente hasta llegar al renglón J. Al llegar al renglón J tenemos 3 de J más 27 de I nos da un total de 30. Recordemos que este valor debe de ser igual al total de los datos. Vamos colocando cada dato obtenido en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que este último valor debe ser igual al total de la muestra. Como son 30 datos y la frecuencia acumulada debe de ser igual a 30. Ahora procedemos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Así, para el primer renglón, la frecuencia relativa acumulada de A es igual a 0.0333. La frecuencia relativa acumulada de B es igual a 0.0333 más 0.0333 igual a 0.0666. La frecuencia relativa acumulada de C es igual a 0.0666 más 0.0333 igual a 0.0999. Continuamos hasta la frecuencia relativa de J, que es igual a 0.8996 más 0.1 igual a 0.9996. Este valor es más o menos igual a 1. Recordemos que el total de las frecuencias relativas acumuladas debe de ser más o menos igual a 1, como es este caso. Colocamos las frecuencias relativas acumuladas
en la tabla de frecuencias. Recordemos que el total de la última columna y último renglón debe de ser casi 1. Solo una mínima diferencia es admitida. Y bien, al terminar de elaborar la tabla de frecuencias, es el inciso A que nos habían pedido. Para responder el inciso B, observamos la tabla y vemos que el dato que más se repite es el renglón G, con la frecuencia de 7, por lo que concluimos que en esa población viven más familias con 8 miembros. Para dar el porcentaje que nos piden en el inciso C, solamente multiplicamos ese valor por 100 y obtenemos que el porcentaje de esas familias es 23.33%.